Bien, pues continuamos con nuestro programa Contigo. Estamos ahora con Alicia Barquero Sánchez. Ella es la directora general de la Mujer de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Qué tal estás? Muy bien y encantada de estar con vosotros. Muchísima actividad de este mes, pero también muchísima actividad todo el año. Sí, por supuesto, no solamente hay que enfocar una programación específica para sensibilizar y concienciar a la sociedad de que el hecho de denunciar violencia de género es solamente durante el mes de noviembre, sino que tenemos que tener en nuestro calendario que el 25 de noviembre tiene que ser los 365 días del año y que tenemos que seguir concienciando y haciendo actividades sobre todo de prevención para poder intentar erradicar la violencia de género en la región de Murcia. Muy bien, Alicia, queremos conocerte un poquito más. Eres diplomada en Magisterio de Educación Especial, licenciada en Psicopedagogía, con un máster de Atención Temprana por la Universidad de Murcia. Has sido maestra funcionaria de carrera en la especialidad de Pedagogía Terapéutica de la CAM, también concejala de Política de Igualdad, Corporación en Desarrollo, Servicios Sociales del Ayuntamiento de Murcia. Todo esto hace de ti la persona apropiada para llevar adelante y conocer mucho más este sector de la sociedad que tanto necesita y que tanto tiene que verse representado cuando hablamos de política social. Para nosotros es un placer que seas mujer, es un orgullo, pero quiero que nos cuentes tu experiencia, lo que has vivido a lo largo de todos estos años con tu andadura. Muchísimas gracias por esa presentación, pero yo desde pequeñita tenía la faceta de que me gustaba mucho el magisterio, me gustaba mucho el ámbito de la docencia. A mí me decían en mi clase, cuando yo estudiaba en el colegio, que era como la maestra particular de todo el aula, de todos mis compañeros de clase, porque siempre me ha gustado el ayudar a la gente y sobre todo la parte esa de docencia y sobre todo el estar muy relacionado con las personas. Yo vivo en una pedanía del municipio de Murcia, se llama Jabalí Nuevo, y mi madre también, desde que yo era muy pequeña, me estaba acostumbrada a llevarme con ella al Centro de la Mujer de ahí de Jabalí, a la Asociación de Amigos de la Música y de la Danza, me apuntaba a todas las actividades que habían en mi pedanía, pero sobre todo la vocación esta de a lo mejor el estar tanto con la gente, con las personas, la vocación esa que yo tenía por enseñar y que me encantaba el mundo del colegio, pero cuando me decidí más al tema de la educación especial, a enseñar a mi alumnado con necesidades educativas especiales, fue en mi última etapa de educación en bachillerato, porque tuve la gran suerte de que mi aula de segundo de bachillerato estaba junto al lado de los PCPI de educación especial de aquello entonces, y como convivía todos los días con el alumnado de educación especial del instituto, pues como que se me encendió un poco más esa vena sensible y empecé a tener curiosidad por el ámbito de la discapacidad. Me hice voluntaria en una asociación de discapacidad en Asido y a raíz de ahí decidí estudiar educación especial, el poder profundizar más con el tema con la licenciatura de psicopedagogía para ver un poco más la rama clínica a la hora de los diagnósticos, y cuando empecé a trabajar de PT, de profesora de educación especial, tuve la gran suerte, la verdad es que he tenido mucha suerte en mi época profesional, pero tuve la gran suerte de que me designaran como la maestra de educación especial en la etapa infantil, con los más pequeñitos del colegio. Entonces, empecé a interesarme por el mundo de la educación especial en infantil y por eso hice el máster de atención temprana, para empezar ya a prevenir la influencia que tiene el entorno y el contexto, no solamente desde cuando tienes a un hijo, sino la etapa previa, la etapa perinatal y la prenatal, cuando estás decidiendo el quedarte embarazada y poder tener un hijo. O sea, la gran influencia que tiene el entorno sobre este ámbito, y luego, por supuesto, el tratamiento especializado que hay que darle a las personas que nazcan con cualquier tipo de discapacidad o cualquier tipo de problema en el desarrollo. Y la fortuna o la suerte que con 23 años me llamaron del Ayuntamiento de Murcia para si quería ir en lista del Ayuntamiento de Murcia como una posible concejala, pero jamás me iba a pensar que me iban a poner un número saliente, y tuve esa suerte en el año 2011, en la legislatura pasada, de ser concejala en el Ayuntamiento de Murcia, y además estar en un área que yo adoro, en un área dedicado a las personas, dedicada a los demás, como es servicios sociales, cooperación al desarrollo y, por supuesto, la parte de políticas de igualdad, donde podía ejercer esas políticas que yo ya aprendía desde pequeña con mi madre y con mi abuela en las asociaciones de mujeres de mi pueblo. Pero a día de hoy sigues con esa inquietud y sigues estrechando la mano de los que más lo necesitan, y eso hace que sepáis realmente cuáles son sus necesidades, sus inquietudes,
y a día de hoy pues vamos avanzando y mejorando, pero siempre hay alguien que nos necesita y eso dice mucho. Muchísimas gracias. Y la verdad es que sí, además quien me conoce sabe que no hay una mejor manera para mí de entender la política que estando fuera, estando en la calle con los colectivos de mujeres, en los institutos, en los centros de salud, en las oficinas de empleo, es decir, todo lo que sea el aprender y el descubrir las necesidades que tienen en el ámbito de materia de igualdad de oportunidades, sobre todo en el ámbito de la mujer, pero en cualquier servicio que se presta a través de las administraciones públicas. Y sobre todo, lo más importante de todo es el estar con los colectivos de asociaciones, de mujeres y de cualquier otro colectivo, pero tenemos que estar al lado de las personas y hacer las políticas en función de lo que la sociedad necesite. Muy bien, a demanda, como luego dicen. Bien, pues vamos con la primera de las preguntas que tenemos preparadas porque todavía nos surgen muchas dudas y ella está aquí hoy precisamente para aclarar muchas de las cosas que escuchamos día a día en los servicios informativos y que tengamos claro qué se está haciendo por ello. ¿Hay alguna diferencia entre igualdad legal e igualdad real? La igualdad real la igualdad real es la que se ve en la sociedad, pero igualdad real no es lo que se ve realmente en la sociedad en distintos ámbitos, sobre todo cuando hablamos, por ejemplo, en el tema de la brecha salarial, ¿no? Cuando una mujer o un hombre trabaja dentro de la administración pública, su salario va a ser el mismo porque tú ostentas a un cargo administrativo en el que te pagan por esa función al que tú has llegado a una posición a través de ese trabajo. Pero cuando hablamos ya del ámbito privado, todavía no se entiende cómo en pleno siglo XXI, en el sector empresarial o en cualquier actividad privada, todavía tenemos que hablar de esas diferencias salariales y esa brecha salarial cuando realmente ostentamos a un puesto de trabajo y no tenemos que fijarnos si quien ostenta ese puesto de trabajo es un hombre o sea una mujer. Para combatir además esa desigualdad real que todavía tenemos en la sociedad española, hay una iniciativa muy buena del Ministerio de Servicios Sociales e Igualdad, que es la iniciativa del currículum ciego. Lo que pretenden con esta iniciativa del currículum ciego es que cuando una empresa pida el currículum para ofertar un puesto de trabajo, se obvien los datos personales, que simplemente se ponga en ese currículum la capacidad formativa y la trayectoria profesional que tú has llevado a cabo en otras empresas, en otras etapas, de cara a que simplemente a ti te juzguen por eso, por tu formación y por tu actividad profesional. En cuanto a la igualdad legal, son las que marcan las leyes, pero el que se cumpla en 100% una legislación, como por ejemplo la legislación, la ley de igualdad, la del año 2007, es complicado. Pero no complicado porque no hay una predisposición política para que realmente eso se ejecute, sino que cuando hablamos de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres no corresponde a un solo organismo, a una sola administración el que se cumpla esa ley. Cuando hablamos de igualdad de oportunidades estamos hablando de igualdad en el empleo, en la empresa, en el trabajo, en la sanidad, en la educación, en un montón de servicios y facetas que son los servicios que se prestan hacia la sociedad. Complicado lo tenemos, pero gana muchísima de que realmente la igualdad legal y la real sean la misma y que realmente se llevan a su cumplimiento. ¿Es lo mismo feminismo que machismo? No, nada que ver. El machismo es lo mismo que el embrismo. Eso es lo que vamos comunicando sobre todo en todos los centros educativos y escolares en los que vamos realizando las campañas de prevención de violencia de género y también de educación en igualdad cuando son alumnado de educación primaria. Además, la primera pregunta que le planteamos sobre todo al alumnado de educación primaria es que ¿alguien sabe lo que es el feminismo? Y una típica respuesta de los más pequeños en la aula te dice la feminazi. ¿No? Eso es lo que se está vendiendo, un poco también el mal uso de las redes sociales o la cantidad de canales que tenemos para llegar a la información de que se confunda feminismo con embrismo o con el machismo. Machismo sí que cuando hacemos a situar al hombre en lo más alto y a las mujeres en lo más bajo de la sociedad, siempre con esa relación patriarcal, siendo el hombre quien domina al resto de la sociedad. Cuando hablamos de feminismo, estamos hablando de que realmente lo que pretendemos es conseguir la igualdad real entre mujeres y hombres, es decir, que tanto a un nivel o a otro se sitúen las mujeres y los hombres para poder hablar de una sociedad igualitaria en cualquier ámbito. Muy bien. ¿Por qué es tan importante considerar los derechos de las mujeres como derechos humanos? Porque somos personas, o sea, las mujeres y los hombres somos personas, los derechos humanos se redactaron para abastecer tanto a mujeres como a hombres, entonces cuando hablemos de mujeres tenemos que tener siempre en mente la palabra derechos humanos, pero al igual que
cuando hablamos de hombres tenemos que tener en mente los derechos humanos, es decir, fue una declaración que se firmó a través de la ONU para abastecer a la sociedad en su conjunto, y cuando hablamos de derechos humanos estamos hablando de personas, y en la sociedad las personas son hombres y son mujeres. Muy bien. ¿Qué son los estereotipos? Los estereotipos, cuando hablamos de estereotipos siempre es tener como modelo algo que está siendo habitual en el tiempo, es decir, cuando hablamos de estereotipos de género, por ejemplo, hemos trabajado ahora con todos los ayuntamientos de la región de Murcia, romper los estereotipos de género en el ámbito de la conciliación privada y de la conciliación familiar y laboral. ¿Por qué queremos romper ese tipo de estereotipos de género? Cuando hablamos muchas veces de conciliación, enseguida estamos poniéndonos en mente la figura de una mujer, como que solamente es la mujer la que tiene que conciliar cuando hay menores a cargo o cuando tiene también personas mayores que cuidar, es decir, no solamente hablamos de conciliar nuestra vida cuando hay menores a cargo de la familia, sino también ahora se está viendo otro tipo de conciliación de cuando tenemos personas dependientes, como son las personas mayores o personas con discapacidad dentro de nuestra familia. ¿Qué era lo más habitual? Siempre que hablábamos de conciliación poníamos en mente que una mujer tiene que conciliar porque trabaja y porque tiene que cuidar al resto de la familia. Con ese romper el estereotipo de género en el ámbito de conciliación, lo que estamos haciendo es que concilia tanto el padre como la madre que tengan menores a su cargo, o que concilia tanto el hombre como la mujer que tenga personas dependientes a su cargo. Ese es un ejemplo de lo que sería un estereotipo, ¿no? Intentar romper un poco lo que habitualmente se estaba considerando a nivel de la sociedad, o sobre todo también cuando hablamos a nivel de empleo. También estamos trabajando junto con el Servicio de Empleo y de formación especializada para todo el personal que trabaja en las oficinas del SEF, de cara a que cuando una mujer acuda al SEF para solicitar un curso de formación o un determinado puesto de trabajo, no se le encasille en lo que se conocen como los estereotipos de trabajos de mujeres. Casi siempre se nos encauza hacia carreras o hacia cursos de formación relacionados con el cuidado de personas, con el ámbito de las ciencias sociales o con el comercio, de cara a que siempre vende más una mujer, por decirlo así, detrás de un mostrador, etcétera, etcétera. Entonces, simplemente lo que nosotros queremos romper es ese estereotipo de cara a que se ofrezcan todo el abanico de posibilidades, ya sea mujer o sea hombre. Simplemente cuando vamos a una oficina del SEF, porque se nos encauce en función de nuestra formación que hayamos recibido, en función también de las habilidades que tenga cualquier persona. Yo creo que eso se va a notar en breve. En cuanto se ponga en funcionamiento, vamos a notar las mujeres en general esa igualdad que tanto buscamos. Los medios de comunicación utilizamos diferentes términos para hablar de violencia. En este caso, ahora todo el mundo dice violencia de género. ¿Qué es la violencia de género? La violencia de género, además, es el término legal, ¿no? En el año 2004 se aprobó por unanimidad en el Congreso de los Diputados esa ley nacional para erradicar la violencia de género y, sobre todo, para regular la atención integral a las mujeres y menores víctimas de violencia de género. Por definición legal, violencia de género es aquella violencia que se ejerce hacia las mujeres por su pareja o expareja, es decir, siempre tiene que haber una violencia hacia una mujer, una situación de violencia, ya sea maltrato psicológico, físico, sexual o económico, con una relación sentimental, es decir, que esa relación sea siempre pareja o expareja. No sería violencia de género cuando el maltratador o quien ejerce la violencia hacia la mujer sea un familiar o sea un amigo o sea el vecino. Ahí siempre estaríamos hablando de violencia doméstica o de cualquier otro tipo de violencia. ¿Qué es lo que pasa con este término de violencia de género? Hay, sobre todo por el tema del tabú o un poco rechazo cuando hablamos de ese término en general. Hay que saber perfectamente lo que significa la palabra género, la importancia que tiene el papel género cuando hablamos de violencia en este sentido. Crea un poco de rechazo, sobre todo porque la gente habla, es que el género es tanto masculino como femenino, entonces no solamente sería violencia de género cuando se ejerce hacia las mujeres, también sería hacia los hombres. Pero aquí lo que se quiso destacar con la definición de violencia de género por la ley, la 1/2004, era precisamente la posición de poder que tiene el hombre hacia la mujer. Por eso, por los acontecimientos que siempre han tenido lugar en la sociedad. No había nada legislado cuando un hombre maltrataba a una mujer y cuando un hombre además era su pareja o su expareja. Y ahí se quiso enfatizar sobre todo el término género en esa relación desigual que siempre ha habido en la sociedad.
Todos los organismos están intentando erradicar este problema y nos encontramos con algo que lo contrarresta, que son las noticias diarias. Llevamos, yo creo que el peor de los años, este 2017. Es difícil hacer campañas continuamente para que eso no suceda cuando estás escuchando a la misma vez que no para de suceder. Tiene un contexto negativo y también muchas veces positivo. El tema del comunicar, de que han habido 44 mujeres asesinadas en lo que llamamos de año en el ámbito nacional, que son 8 menores también asesinados como víctimas de violencia de género, en función de cómo se dé la noticia. En función también de que si nos vamos al morbo, por decirlo de esa manera, si cuando se pierde el foco de atención a realmente a poner esa noticia de que aquí está pasando algo y que se ponga esa señal de alarma, sobre todo a aquellas mujeres que estén sufriendo violencia de género y no han dado ese primer paso a pedir ayuda, o cuando cualquier persona en la sociedad sea testigo directo o indirecto de que está ocurriendo un caso de violencia de género en torno a su alrededor. Si realmente cuando se comunican ese tipo de noticias se fuera a incentivar la denuncia o a incentivar que las mujeres no se sienten solas, de cara a que se den a conocer los recursos que hay en cada una de las comunidades autónomas para atender los casos de violencia de género, de que se ponga el foco de atención en que no hay que darle la espalda a nadie a cuando somos testigos de un caso de violencia de género, porque ahora mismo nosotras no tenemos a lo mejor ningún caso a nuestro alrededor, pero no sabemos si mañana, dentro de una hora o dentro de unos meses vamos a ser testigos directos, no en una situación de la calle, una situación de cuando vayamos andando por un determinado paseo y escuchemos gritos desde un domicilio en particular, sino que a lo mejor es alguien muy cercano a nuestra familia o muy cercano a nuestro contexto de amigos que esté sufriendo violencia, y nosotros estamos obligados a dar a conocer ese tipo de recursos, estamos obligados como administración y como sociedad en general a denunciar este tipo de situaciones, y sobre todo estamos más que obligados y comprometidos a no dar la espalda nunca a la violencia de género. Muy bien, eso es lo que realmente necesitamos escuchar, y sobre todo teniendo en cuenta que campañas como esta, que se está viendo también en nuestro programa de televisión, en nuestra casa, en nuestra cadena, que vamos a ver a continuación, esto lo que hace es que cualquier joven o cualquier mujer en general pueda detectar a tiempo también lo que no está bien, ¿vale? Lo que tenemos que prevenir antes de que acabe con nuestra vida. Gracias a estas campañas vamos a intentar entre todos comprender lo que no está bien, y qué mejor con estos símbolos que ya todos reconocemos, que utilizamos a diario, para que cuando lo veas reconozcas también inmediatamente que eso no está bien. Efectivamente, hemos querido utilizar además una simbología muy común en el día de hoy. A través de las redes sociales no solamente la utilizan los más jóvenes, la población más juvenil, sino que cualquier edad, y ahora estamos cada vez más habituados a ver a personas mayores también comunicarse a través de las redes sociales. Quisimos escoger precisamente esos emoticonos comunes a través de las redes sociales para decir que ante la violencia de género, observa, no te tapes los ojos, que escuches, no te tapes los oídos, y sobre todo que lo cuentes, nunca te tapes la boca, no hagas el silencio, no hagas por la espantada por el silencio, de cara a que realmente, si eres conocedor de un caso de violencia de género, comunícalo. Muy importante también decirlo, cuando hemos puesto ante la violencia de género denuncia, no significa que nosotros estemos diciendo como gobierno regional que en cuanto conozca un caso de violencia de género vayas corriendo a una comisaría. Simplemente con el acceso a la llamada al 016 o al 112 puedes poner en conocimiento de que está ocurriendo un caso de violencia de género en ese momento, para que se desplace la policía, para que se desplace cualquier recurso que es necesario, pero también cuando hablamos de denuncia estamos diciendo que te puedes informar y que te puedes asesorar de cara a que tú prestes la ayuda a una mujer que sepas que está sufriendo violencia de género. Muy bien, pues muchísimas gracias por venir a nuestro plató. Es un placer de verdad que podáis contar con nosotros. Es importante también sentiros cerca, que estáis ahí, que estáis trabajando. Yo creo que todos este mes estamos de alguna forma demostrando todo lo que estáis haciendo durante todo el año. Sí que este mes es cuando se celebra el 25 de noviembre, pero nos damos cuenta que esto no para, y que estáis buscando fórmulas de todo tipo para conseguir erradicar y que por fin se acabe. Nosotros en nuestra ciudad hace muy poquito que hemos sufrido
pues en nuestra piel, una vecina de Lorca, y no se nos olvida, pero seguimos de alguna forma tranquilos porque tanto la Federación de Organizaciones de Mujeres, nuestro ayuntamiento, vosotros, estáis todos arropando continuamente y eso pues nos da una cierta tranquilidad de que algo se está haciendo. Así que solo podemos decir gracias. Muchísimas gracias a vosotros y sobre todo el permitirnos que entremos a las casas de cada uno de los habitantes del municipio de Lorca para poder poner ese foco de atención en lo que es violencia de género, el poder decirle un poquito cómo se pueden informar de todos los recursos y sobre todo también insistiendo en ese mensaje que ante la violencia de género denuncia siempre y que observe, que escuches y que lo cuente. Muy bien, pues nos vamos con esa campaña publicitaria para que todos ustedes la recuerdan y que sepan lo que tienen que hacer. No miro. No escucho. No hablo. Vejaciones. Insultos. Opresión. Lesiones. Extorsión. Negatividad. Control. Ira. Abusos. Ante la violencia de género, observa, escucha y cuéntalo. No seas emoticono. Denuncia llamando al 016 o al 112, Gobierno de la Región de Murcia. Observa, escucha y denuncia. Nosotros nos vamos a la publicidad y volvemos con nuestro programa. Estando contigo, de pronto me siento feliz. Y cuando te miro, me olvido del mundo y de mí. Qué maravilloso es quererte así. Estando contigo, me